Uruguay, Avenida Italia 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530. Refil Uruguay. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. ¿En dónde estamos? En Facebook, y precisamente se llama así, ¿En dónde estamos? En nuestro programa podés ir ahí. Yo le agradezco un montón a todos los que nos siguen, es un montonazo de gente, gracias a Dios. También estamos en YouTube, en nuestro canal que es Mirá en dónde estamos. Todas estas columnas las subimos, quedan editadas como corresponden, por separado. Cada columna ves el tema que más te interesa, así que podés ir a nuestro canal YouTube Mirá en dónde estamos. Estamos en la web de nuestra organización Libertas, www.libertas.uy. www.libertas.uy. También estamos en la web de CX30 Radio Nacional, cx30radionacional.com.uy. Maxi, sí, me mira, me apruebas así. ¿Está bien todo, Houston? Sí. Ya está con nosotros el doctor Álvaro Ronco, médico, epidemiólogo, nutricionista, investigador de muchos años, investigando temas vinculados a la nutrición, los componentes nutricionales, qué es la buena nutrición para nosotros, pero especialmente ya desde más bien lo molecular, lo hormonal, lo enzimático, realmente un investigador profundo de todos estos temas, y viene tratando con nosotros un tema que es fundamental y que no está hoy por hoy tan en el candelero de la opinión pública o en el foco, como lo es, por un lado, la vitamina D, digamos como reguladora del hierro en sangre, que es muy importante para los procesos inflamatorios. Es decir, si estamos bien de vitamina D y con el hierro transportado en sangre, no tenemos esas complejidades inflamatorias que a su vez se pueden complicar y saquemos, bueno, sí, a su vez, porque según el caso, y complica a nivel de la letalidad con este virus, el COVID-19, que precisamente provoca una escalada inflamatoria que, sumada a una inflamación precedente, bueno, te va a complicar las cosas. ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien, muy buenos días, Rubén. Muchas gracias, además, por esa introducción al tema, porque ha sido súper completa y facilita las cosas para lo que podemos comentar. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hice los deberes Por más favor. o menos. Vaya que sí. Vaya que sí. Bueno, vamos al tema entonces. Sí, el tema no se agota con lo que tú hoy sintetizabas recién, ni con lo que vamos a comentar hoy, porque evidentemente que está como algo dinámico, está siguiendo una marcha y que tenemos que ser en parte observadores, porque no nos queda otra a la mayoría de los ciudadanos del mundo. Acá hay varios temas que están involucrados, y yo retomo con lo que mencionabas, porque ese aspecto del control que ejerce la vitamina D a nivel de una hormona que es la reguladora maestra de otras hormonas y del hierro, en definitiva, que la hepcidina, para quienes no nos escucharon, va con H y con C, hepcidina, y las tres primeras letras vienen de hepatos, claro. Porque se descubrió, y es una síntesis hepática la que destaca fundamentalmente para su producción. Entonces, la baja vitamina D lleva a que aumente la producción y la liberación y la acción, por lo tanto, de la hepcidina, que repercute en lo que sería concretamente en atrapar más hierro adentro de las células. Esto tiene un objetivo, digamos que es muy variado, pero a los efectos de lo que es una infección, un proceso inflamatorio ocasionado también por microbios, sí. Acá van bacterias y van virus, no es solamente un tema ahora a propósito del COVID-19. Claro. Cuando hay una infección de microbios, los microbios necesitan el hierro para que puedan replicar
para que se multiplique su ADN y tengan más unidades. Yo no voy a estar acá cuestionando porque me desborda lo que yo sé sobre si el virus es una entidad viva o no, porque en fin, es otro tema. Lo que pasa es que tenemos que saber que el virus es un ácido nucleico, ARN o ADN, pero que en definitiva, para que se pueda multiplicar, necesita hierro, porque las enzimas que participan de ese proceso usan hierro, como lo precisamos nosotros también. Álvaro, ahora que mencionas ese sí, tema, sí. ¿el virus es un ácido ribonucleico o es un ácido nucleico? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en este caso es un RNA virus, es un virus de ácido ribonucleico. Perfecto. Lo que pasa es que hay adenovirus, que son de ADN. Bien. Y que son más complejos, pero bueno. Un día hablamos de ese tema, sí. Yo llego, sí, y de paso aprovecharé a repasar conceptos que obviamente tienen sus especialistas, y yo no quiero meterme más que lo conceptual imprescindible. Claro, sí, por supuesto. Acá el tema es que, ya dejando en claro la necesidad que tiene cualquier microbio del hierro, el organismo pone en marcha mecanismos para que no se lo provea, para retaseárselo. ¿Y cómo hace? Lo saca de circulación, del líquido, del que está circulando de alguna manera, y eso, por ejemplo, hace que, como el hierro está muy presente en la hemoglobina, muchas veces nosotros tenemos anemias que son circunstanciales, no porque desapareció el hierro en el organismo, está relocalizado, reubicado. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de los virus, además de todo, el organismo puede haber estado ya en un proceso de inmunidad y tener bajo control todo, o no, pero los virus se ubican en muchísimos lados, no es un tema de alvéolo pulmonar, no es un tema de vasos, digamos, a nivel del miocardio o encefálicos. Están teniendo y dejan restos, los virus, el virus del COVID-19 deja restos a nivel del endotelio vascular, la película de células que recubre por dentro a los vasos. Y ¿dónde están? Además, al estar, por ejemplo, las espículas clavaditas en el endotelio, están generando reacciones inflamatorias, están generando reacciones inmunes. Entonces, eso es parte de las cosas que se conocen mucho más recientemente a partir de investigaciones que desalojaron un poco el foco en lo respiratorio y se concentraron en lo vascular, los procesos de coagulación excesiva. El virus COVID-19 genera un trastorno protrombótico. Exacto. Crea un terreno para que haya trombos, para que haya una formación de coágulos más persistentes, y se automantiene. Es una forma de trombosis que es de tipo, de alguna manera, digamos, inmunitaria. Ajá. En su origen. Claro. Esto es muy complejo, y lo ha hecho más complejo un problema suscitado sobre todo a partir de las vacunas AstraZeneca, que se dio a conocer hace poquitos días, en caso en el contexto europeo sobre todo. Cómo hay gente que tiene un proceso de hemorragias de coágulos, quiero decir, de trombosis, y le faltan plaquetas. No es porque haya un exceso de plaquetas, es una enfermedad autoinmune que, por suerte, algunos investigadores alemanes muy recientemente han identificado con lo mismo que ocurre en forma autoinmune a gente que se tiene que tratar con heparina, porque por distintas enfermedades necesita estar, digamos, con la coagulación baja. Hay un pequeño porcentaje de personas que sufren un proceso inverso, le genera todavía un cuadro de trombosis. Sí. El virus COVID-19 genera algo parecido. Y en todo esto, el hierro siempre está presente. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene un aumento como cuadro inflamatorio que genera la presencia de los virus, genera un aumento de la ferritina, la forma donde es almacenada una enorme cantidad de moléculas de hierro. Cuando nosotros tenemos en las células, adentro de las células, metido la molécula de ferritina, ahí son como largos trenes que permiten, un silo más bien, un
un galpón. Permiten hasta 4.500 átomos de hierro, es una cosa fantástica. Pero en lo que circula en la sangre, que también hay ferritina, esa proteína, a veces por distintas razones, está representando la posibilidad de que, digamos, libere hierros sueltos, hierros libres, que los deja libres. Esos hierros oxidan y generan más inflamación. Claro. Entonces, hay un desborde, es un fenómeno que es de una disregulación en el metabolismo del hierro, ¿tá? Y que nosotros, si encontramos un organismo que además está súper abarrotado de hierro, como la gente que come mucha carne y come mucho pan, lo voy a decir así, en términos sencillos, ¿tá? No voy a hablar de harina blanca solamente, que sería el generador de todo, porque está fortificada con hierro, que tiene sus objetivos médicos y muy entendibles y son adecuados para ciertas poblaciones. Pero comer mucha carne roja, comer mucha carne procesada, como los fiambres, y comer mucho pan y harinas blancas, está teniendo una contracara muy difícil para manejar en la sociedad moderna, que es el problema del exceso de hierro en el organismo, y que va de la mano de que los depósitos se saturan y el hierro queda libre, y ese hierro oxida. Claro. Y llegamos con esto. Los diabéticos tienen habitualmente un endotelio, una película de recubrimiento interno vascular, que está inflamado. Ahí está. Suelen tener también más hierro almacenado, lo cual perjudica a su vez el curso de la enfermedad. Los obesos también tienen el endotelio vascular inflamado, y por lo tanto, si no tenían demasiado hierro, esa inflamación convoca más hierro, porque si hay virus, los virus que están allí van a estar ávidos, voraces de hierro para poder seguir duplicándose. Claro. Entonces, el mundo médico científico está volcándose en estos últimos tiempos a una investigación que pretende resolver, en parte, colaborar con el tratamiento de las patologías, no tanto prevenir, sino más bien colaborar en el tratamiento, que es el de introducir agentes que se llaman agentes quelantes, que son secuestradores de hierro, para que el organismo no absorba tanto y para que lo elimine más artificialmente. Como hay ciertas patologías que lo requieren así. Y evitar ese proceso de oxidación tan grande. Claro, ayudar a bajar la inflamación y la oxidación, justamente, porque van de la mano las dos cosas. Álvaro, un apunte. Esta forma, perdón, así ya redondeo esto. Nosotros, si recortamos el exceso de hierro, no consumiendo en forma excesiva esto que yo mencionaba recién, tenemos la chance de que nuestro organismo lentamente, muy lentamente, no para un problema agudo, vaya dando un terreno que no esté tan proclive a que haya tanta inflamación. Bueno, entonces acá me surge otra pregunta que te la voy a hacer después, pero la primera es, estos estudios que tú decís y todo este tema, creo yo, emerge porque la propia enfermedad está dando sintomatologías que induce a la comunidad científica a investigar, porque eso que tú decís está apareciendo en muchos casos. Ya no es solo por problemas respiratorios, hay problemas trombóticos, trombosis, problemas musculares a nivel de todo el cuerpo, afecta a distintos órganos, y creo tiene que ver con esto que estás planteando. La propia enfermedad en su sintomatología está induciendo a investigar más, porque es más compleja de lo que pensaban, no es solo una mera inflamación de las vías respiratorias. Por lejos, lo respiratorio fue lo inicial, y por eso tanta manija que hubo bien intencionada, con el tema de los respiradores y demás, pero eso ya es historia antigua para lo rápido que evoluciona todo esto. Y la otra pregunta es, respecto a esto que tú decís, de secuestrar ese hierro, y que es un proceso lento, me lleva a pensar que acá hay que hacer entonces algo así como una terapia preventiva. Porque si ocurre un cuadro agudo, no va a dar el tiempo. Exactamente. Acá es donde el evento agudo nos está diciendo algo que hay que hacer en forma crónica, vamos a llamarle así, yo no tengo empacho en decirlo así, en forma regular, constante, a lo largo del tiempo, para que esa lenta pérdida de hierro, porque no tenemos mecanismo para perder hierro, salvo a las mujeres con sus ciclos menstruales en esos años. Pero no tenemos mecanismos. El organismo humano está diseñado para regular su ingesta de hierro por
cosas que se saben desde el año 2000, de hace 20 años, pero que ocurren con el hierro de origen en las plantas, el hierro vegetal. Tienen agentes quelantes naturales. Entonces, si nos sobra hierro, por decir así, si no precisamos, no absorbemos. Pero el problema está con lo que viene con las carnes y lo que viene con el pan. Sí, claro. Ese hierro fortificado tiene ese objetivo. El hierro fortificado, fortificando el pan, la harina blanca, mejor. Sí. Digo, eso tiene un objetivo de salud poblacional. Sí. Pero hay circunstancias y circunstancias. Entonces yo quiero insistir con esto porque me permito decir, no ahora, lo dije el año pasado, faltaban muchos elementos de investigación, pero por suerte todo un año está mostrando cómo se encamina lentamente y hacia lo que es darle más valor al hierro. Yo decía que eso era una circunstancia que como genera inflamación va a encontrar el organismo peor. Claro. El que es vascular, el que tiene problemas con las coronarias, el que tiene problemas de arteriosclerosis, el diabético, el obeso y muchas otras patologías más, tienen inflamado el organismo y está inflamado el endotelio vascular, sus arterias y venas. Sí. Y ahí, donde está inflamado, hay hierro, no está solamente circulando en la sangre, hay hierro. Claro. Entonces, gracias a que la industria farmacéutica se va a encontrar con una vía que va a permitir producir mucho y vender mucho elemento que es farmacológicamente dispuesto para tratar de hacer un bloqueo de la absorción del hierro y ayudar a su eliminación. Gracias a eso puede avanzar. No va a avanzar, Rubén, no va a avanzar por el hecho de que la gente tenga un conocimiento mayor de el hierro, cómo puede hacer para, digamos, ayudarse a prevenir en el largo plazo o menos la presencia de menos complicaciones. Acá va a primar siempre lo que tiene una aplicación práctica y lo que es vendible. Consumir menos hierro no es vendible, pero si estamos en la necesidad de tener uso de más fármacos que ya existen en plaza, deferoxamina, por ejemplo, que es uno muy conocido, lo usan especialistas como hematólogos y poco más. Pero eso seguramente es lo que va a darle posibilidad de expansión para que una vez más la medicina transcurra por ciertos carriles y no se salga de otros. Porque a mí lo que me interesa es, si solamente se contagian y se enferman severamente y por suerte menos gente fallece aún, podríamos impactar desde el punto de vista preventivo haciendo las mismas cosas para esto del COVID-19 desde el punto de vista del manejo del hierro, ya de paso diciendo, bueno, mejorando la presencia de vitamina D circulando. Pero podríamos hacer lo mismo que sirve para las enfermedades crónicas, las que impactan algunos cánceres, los problemas cardiovasculares, lo neurodegenerativo, la osteoporosis. Digo, hay mucho. Eso es algo que cuesta, que ni siquiera los expertos que hablan y que tienen prensa, ni siquiera los expertos lo citan. Hablar de oxidación y antioxidación, hablar de inflamación crónica y cómo poder intercalar algunas de estas cosas que están al alcance de nosotros al momento de ir a comprar a la feria o al supermercado o al minimercado, eso no. Hablar, no escuchamos hablar. Yo tengo que hacerme cargo de esto que digo porque nadie se puede sentir ofendido porque yo diga que no se siente hablar de eso, ¿verdad, Rubén? Y si no escuchamos hablar, es la verdad, no escuchamos hablar de esto. Álvaro, yo ayer escuchaba, hablando de escuchar, escuchaba el testimonio de Alarcón, el expresidente del Club Nacional de Fútbol. De Nacional. Arquitecto de profesión, dio un testimonio muy valioso, y justamente daba cuenta de todo ese proceso que incluso él está viviendo aún hoy, de dificultad motriz, de dificultad a veces con la memoria, de dificultad motriz a veces para el habla y la motricidad fina, y quizá todo eso esté relacionado con lo que estás planteando. Se me ocurre a mí pensar de modo intuitivo, no soy médico, pero otra cosa que se me ocurre también pensar, ¿sabes qué, Álvaro? También que va a ser un tema que va a venir inevitablemente o inexorablemente, las secuelas que el virus va a dejar y que seguramente también tienen que ver con esto que estás planteando. Quizá venga eso de quizá más hierro en sangre y ya como un efecto crónico, ¿no? como una enfermedad que quedó crónica, secuelas que de pronto sean ya crónicas o permanentes que deje el virus. Sí, estás en lo cierto, Rubén. Te digo más, con un ejemplo concreto. ¿Qué está hablando la prensa ayer y hoy? Está hablando de que algunos casos de fibrosis pulmonar, en un largo plazo ya, después de que tuvieron COVID, los está afectando.
¿qué es la fibrosis pulmonar? Es la infiltración por tejido que tiene componentes que derivaron del fibrinógeno en los procesos de, vamos a decir, de formación de trombos y demás, pero que es el proceso de inflamación crónica, como hace una persona que tiene cirrosis, bueno, es una fibrosis hepática. Esto es producto de la inflamación crónica residual. Bueno, esa inflamación crónica residual puede ocurrir a nivel pulmonar, pero también puede ocurrir a nivel de las neuronas. O del Entonces, corazón. la neuroinflamación, el corazón también. Entonces, donde hace inflamación crónica, nosotros, si se da, por ejemplo, a nivel encefálico, y bueno, vamos a encontrar gente que va a demorar en tener la misma memoria que antes, o puede tener cuadros depresivos, toda la patología que a uno se le ocurra, porque hay ciertos sectores neuronales que pueden estar afectados. Y a ver, todavía si no desarrollamos una estrategia farmacológica, cada área de especialidades específica, tenemos en lo que comemos una herramienta para poner ya un coto a ese proceso inflamatorio que tiende a cronificarse. Y ahí donde yo no me voy a bajar del caballo, lo digo con todo el énfasis que corresponde, porque vamos a seguir siendo testigos de esto que son las consecuencias y mirándolo como diciendo, uy, mira, ¿sabes que a fulano, sabes que a Mengana le pasa esto? Uy, qué cosa, ¿eh? Y entonces yo me voy a sentir como médico de que al hablar la gente de que la medicina tiene esos desafíos y no encuentra solución todavía, digo, a ver, la solución venía por antes de esto. Si yo me encuentro con un nivel de inflamación controlado, el pico que me produjo el virus, si yo tengo una alimentación, entre otras cosas, que me lo sostiene ese estado normal, no tengo que esperar tanto de lo que puede ocurrir después. Eso es prevenir, eso es prevención, y eso no tiene costos excesivos, tiene el costo de conocimiento y trasladarlo al lugar donde uno compra y se surte. Si después de que salimos del COVID seguimos fantástico con el asado seguido, con las milanesas, las tortas fritas, los chinchulines, toda esa historia que tenemos como de tan tradicional, bueno, vamos a tener unas consecuencias a largo plazo que van a ser también de esa naturaleza. A algunos les tocará más, otros menos. Pero va a desencadenar una población enferma, crónicamente enferma. Y va a pasar entonces esos testimonios, como pasa en otros ámbitos, que a mí me pasa igual que a vos en ese sentido. Yo me termino embroncando, quizás sea la genética italiana que tengo, pero me termino embroncando, hasta el extremo que mi mamá me dice, no te enojes tanto, te haces mal a la salud. Pues no, pero pasa, mamá, que están en el síndrome de la bobera, porque yo le digo así nomás lo digo, ¿no? Porque si se está advirtiendo, como en tu caso, se va advirtiendo, van advirtiendo médicos que todo esto hay que tratarlo de esta manera, bueno, cambiar los hábitos alimentarios, empezar a estudiar más estos temas, porque tendrán que ocurrir digamos, terapias farmacológicas, más herramientas médicas para tratar esto y las secuelas que va a dejar. Bueno, a mí me pasa con otros temas también, ¿no? Si bueno, se viene advirtiendo tanto lo de una hegemonía que está entorpeciendo y está minando y intoxicando la tradición liberal del Estado de Derecho, y bueno, se lo viene diciendo después, ¿viste que pasó esto? ¿Viste que hay movilizaciones violentas acá? ¿Viste? Y bueno, sí, están por dentro, digamos, del sistema orgánico del Estado. Esto es lo mismo. Bueno, hay un virus que se mete en el organismo y después de pronto esto no se nos dice, ¿no? De estar bien prevenidos en cuanto a una dieta previa, como la gente, digo yo, una dieta que justamente nos aporte todo esto, ¿no? Nos aporte un buen caudal de vitamina D, la necesaria, que tengamos el hierro que corresponde, no exceso de hierro, ni tampoco falta. Bueno, todo eso tiene que ver con eso que tú decís, por ejemplo, un buen plan de hábito alimentario, por ejemplo, ¿no? Creo yo, se me ocurre a mí pensar. Y bueno, y me parece que tiene que en tu mesa abundar, nunca te va a hacer mal, me parece a mí, no sé, las verduras, ¿viste? Lo que comúnmente los uruguayos decimos las verduras, ¿no? Las hortalizas, supongo yo, no sé. Después el tema que acá los uruguayos seguimos siendo muy resistentes, los pescados, ¿viste? Yo qué sé. Eso es lo que yo te iba a mencionar como carne blanca, como ejemplo de carne blanca, que tiene un nivel de hierro que es saludable. Claro. Está demostrado en animales el hecho de lo que es cómo eliminan o no hierro a partir de las carnes con las que se los alimenta. Y los elementos de plantas, hablamos de los vegetales, de la fruta, de las legumbres, los elementos en las plantas que sirven para controlar lo del hierro es porque tienen agentes que son quelantes, son
secuestradores de hierro. Ujú. Ojo, en muchos casos las dietas veganas pueden pecar por exceso en este sentido al faltarle un hierro que tiene que venir de alguna fuente animal y entonces puede ser que lo bloqueen mucho. Es decir, Sí. eso también puede llegar a ser sometido, pero no nos desviemos. El punto está en que los elementos saludables la naturaleza los provee a través de un cierto grupo Sí. de alimentos Sí. y al consumir esos alimentos en forma general nosotros damos un marco de salud que también mantiene nuestra inmunidad en las mejores condiciones. Claro, ¿tá? claro. Porque estos fenómenos de deterioro de un virus que inocula con su espícula a una célula X, también lo hacen con algunas células de los glóbulos blancos. Claro. No es que solamente es el resto del tejido, no. Sí, y sí. así los dañan. Sí. Y así los dañan. Sí, claro. Entonces claro. tenemos que encontrar las mejores condiciones, ¿tá? Porque un macrófago, por ejemplo, va a encontrarse con que puede absorber por ingesta varias bacterias y virus y está adaptado para eso. Pero a otro tipo de glóbulos blancos que tienen áreas específicas, los liquidan, los matan. Entonces necesitamos un sistema inmune adecuado y que la reacción inflamatoria esté controlada. Y los elementos de las plantas, sobre todo, son los que contribuyen mayormente a que eso tenga lugar así. Sí. Yo, como no conozco, soy ignorante de tanta cosa, Rubén, me da vergüenza casi decirlo. Bueno. Yo no conozco si entre los del GACH, el grupo asesor científico, hay gente que estos temas los maneja, porque por lo menos hasta donde yo sé, y pido disculpas, si no, hasta donde yo sé, no he oído voces que son las que tienen, digamos, la potestad de hacerlo. No he sentido voces para comentar estas cosas, diciéndole a la gente, también pueden ayudarse independientemente de hacer otras cosas, pueden ayudarse haciendo esto. Digo, no he sentido. Y si ha habido esas voces, pido disculpas de antemano porque yo no estoy todo el tiempo escuchando ni viendo. Álvaro, las declaraciones. Lo que tiene de bueno esta tarea de hacer público el pensamiento, como en este caso, en este programa, la tarea periodística, es poner a la luz pública lo que nosotros vamos viendo, revisando, estudiando, investigando. Y si acaso algo proviene de nuestra ignorancia, si es así, la propia sociedad va a hacer justicia con esa ignorancia. Van a decir, no, mirá que esto se está tratando en esto. Y también es muy bienvenido. Si fuera así, esperemos que seguramente surgirán voces del GACH, de pronto indirectamente, comentando que en un programa se dice tal cosa, pero lo vamos tratando, bueno, mejor, sería muy bueno. Ahora, si eso no ocurriera es porque no está ocurriendo. Es bien simple el tema, no es muy complicado. Sí, a lo que yo voy es a esto. Por ejemplo, te paso una información. Yo he visto algunos foros que hacen en asuntos públicos. Ahí tenés, de pronto, ahí están los integrantes del GACH, distintos especialistas, hablando ya pormenorizando detalles del virus, cómo se comporta y los detalles ahora, por ejemplo, de la vacuna y cómo se están comportando distintas vacunas con las distintas plataformas. Pero claro, uno de pronto se queda un rato, como yo no soy especialista en ese tema, confieso que de pronto me satura, me aburro y me voy del tema. Pero de pronto me di cuenta que estuve 1 hora escuchándolos. Y es un foro donde participan. Yo te lo recomiendo, fíjate, creo que lo siguen dando. Están las tardes, por lo general, es 1 hora. Yo no sé si después en la noche lo repiten, que en asuntos públicos está el tema de la pandemia y están los integrantes del GACH hablando, haciendo foros y consultándose entre ellos y dan explicaciones distintos especialistas. Yo no sé, sinceramente, si este tema lo han tratado. Estoy igual que vos, estoy totalmente ignorante de este tema. En cuanto a la información, si es así, te repito, lo van a decir, van a salir a desmentir. Sí. Y si no, yo creo que, claro, no va a por ser eso nada. creo que es justificado. Yo lo siento así, yo me disculpo, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Cuando los temas se repiten en varios lugares, por repetición uno al final logra escuchar algo. Sí. El tema está en que si a mí me parece que no han hablado es porque yo no he sentido ninguna repetición, ni siquiera escrita en alguna nota, Claro. ni tampoco oral. Entonces tengo la preocupación lógica de que, a ver, son temas científicos también. Por supuesto. Porque
por supuesto. Yo soy tan investigador como cualquiera de los otros. Lo que pasa es que no trabajo en un laboratorio ni con microbios ni con células. Yo soy un tipo que hace investigación observacional y manejo datos epidemiológicos. Entonces, todo esto que uno va aprendiendo es por lectura de elementos que tratan de buscar los aspectos mecanísticos, cómo ocurren las cosas o cómo se postulan que ocurren algunas cosas. Y entonces ya tenemos claro que el eje el núcleo del problema es un problema inflamatorio. Sin duda. Y el problema inflamatorio hay que buscar la forma cómo podemos combatirla. Y por eso desde un principio, desde el año pasado, en un principio, dije, lo que nos ayuda para las enfermedades crónicas, no solo el cáncer, que es mi objeto de investigación, todas las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que nos ayuda en eso crónico, también nos ayuda en estos eventos agudos. Y que ahora tenemos que ver con otros ojos, perdón, para redondear, tenemos que ver con otros ojos, ¿por qué? Porque esto de los efectos residuales tardíos, recién empezamos a verlos, Rubén. Sí, claro. Y esos van a ser efectos de la cronificación del evento agudo. Entonces vuelven a haber cosas crónicas donde seguramente, como yo comentaba antes, va a poder servir parte de lo que conocemos. Aunque no haya estudios clínicos todavía, hay un bagaje de fondo de información que en materia de alimentos y nutrientes justifica ponerlos en práctica perfectamente antes de encontrarnos con resultados. Que algún día quizás... Van a haber dos efectos que van a devenir en el tiempo y que van a ser motivo de estudio, tienen que serlo, porque van a ser dos las consecuencias. Uno es lo que tú decís, los efectos residuales del virus en el organismo de las personas que se han contagiado. Y el otro tema es la eficacia de las vacunas. Porque esto también todavía está en tela de juicio, se opina, se vaticina que una tercera dosis, que no se sabe. Bueno, ahí se verá también al cabo del tiempo qué grado de inmunización generan las vacunas respecto a este virus y por otro lado toda la escalada de mutaciones que el virus está teniendo, que son bastante complejas también, muy complicadas. O sea que esto me parece que va para largo en la humanidad, no es tan fácil. Ahí hay gato encerrado, bueno, esto es un tema que es para otros programas y en otras columnas. Álvaro, las palabras para cerrar esta nota del día de hoy, las palabras claves son inflación, vitamina D, inflamación, perdón, me quedó la inflación económica que hablé con Camón. Es lo mismo. En eso no puedo, es lo mismo no puedo porque, ni tocar de oído. Pero bueno, inflación quiere decir inflamación, ¿sabías, no? En definitiva no le erré. Semánticamente no le erré. Inflamación, vitamina D, hierro en sangre, regulación del hierro en sangre, efectos residuales del virus y eficacia de las vacunas en cuanto a la inmunización. Creo que son las palabras que tienen que estar, ya están, ¿no?, instaladas, pero de ahora más van a sonar mucho más, cada vez más. Te paso datos, por ejemplo, hay mucha publicación, sí, a modo de divulgación, pero desde la corriente del pensamiento científico a través de componentes de la comunidad científica en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, se publica, por ejemplo, en portales como La Vanguardia, el País de Madrid, BBC de Londres, que es la BBC News para el mundo, por ejemplo, con su portal, también de Epoch Times, un portal independiente de los Estados Unidos, que todos estos temas que tú tratás se van tratando. Médicos, virólogos, infectólogos, biólogos que están hablando muchísimo de la vitamina D, y bueno, pero acá no está sonando eso. No están sonando el río en eso. Pero te lo digo como para que de pronto te navegás un poco por ahí y ves, y capaz que nos advertís si esos artículos son buenos, si no son tan buenos también, si están dándole con la tecla y si están tocando la trágica sinfonía de esta enfermedad. Álvaro, yo te agradezco un montón. Por favor, ¿no? Con el gusto de siempre, los temas, yo decía al principio, no se agotaron con lo que íbamos a hacer hoy tampoco, al contrario, y seguramente vamos a estar en búsqueda y también interesados en brindar una traducción a veces de temas, bajándolos un poco más a tierra, que nos siguen dando para opinar. Exacto. Me despido con un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia, hasta dentro de 7 días. Igualmente, Álvaro, muy buena jornada, y hasta dentro de 7 días. Muchas gracias. El doctor Álvaro Ronco, médico, epidemiólogo, nutricionista, que integra los equipos médicos del Pereira Rosell. Estuvo con nosotros y es realmente también un honor contar con su presencia, con sus conceptos, con su consultoría, que es para todos, ¿no? Es para todos ustedes, y para mí, por supuesto, y para Maxi, que está escuchando con mucha atención también, ¿no?
cuántos temas. Y esto, claro, abre puertas, esto no se concluye. Por supuesto que esto hay que seguirlo y así lo vamos a hacer con el doctor Álvaro Ronco. Vamos a una pequeña pausa. Yo traje esto. Terrible, ¿no? Terrible. Que estos autores, que para mí son geniales, dos argentinos, muy preparados además académicamente, están librando una cruzada liberal, una total cruzada liberal por las tradiciones republicanas, democráticas, que acá están muy a mal traer en toda América Latina, pero ni que hablar en el país del cual ellos son originarios o nacionales. La Argentina, como dicen los argentinos y acá a veces también decimos, ¿no? Argentina estaba complicadísima, no de ahora solamente, pero ahora ya está haciendo eclosión bajo un régimen, yo te diría impresentable, donde la República está siendo destrozada, los principios de las libertades, las garantías individuales está siendo totalmente destrozado, usurpado por un régimen despótico, un régimen mafioso, y bueno, que está instalado en el poder, y esta gente viene advirtiendo esto para todo el continente. Se llama el Libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género, Subversión Cultural. Inclusive el doctor Nicolás Márquez, abogado de profesión, con 2 magísters en el Instituto de Massachusetts, en el MITS, también Agustín Laje, licenciado en Ciencias Políticas, con un magíster en Filosofía en la Sorbonne de París. Bueno, se dedicaron a esta cruzada, tienen muchos artículos publicados, este libro lo hicieron en conjunto, están tratando de hacer una especie de tratado vinculado a lo que significa la hegemonía cultural del neomarxismo o el postmarxismo. Los tienen a todos fichados, hablando bien en criollo, los tienen todos bien junados, quiénes son, lo que dicen, cómo trabajan, lo que hacen, y te dicen, y acá está el síntoma, mirá, esto es síntoma de esta hegemonía cultural de izquierda, todo esto son síntomas, ¿no? Y bueno, voy a leer alguna cosita de lo que ellos nos van diciendo, y viene hoy hablaba el doctor Dapkevicius del habeas data, un término estrictamente jurídico que tiene que ver con encontrar el dato. A ver, el dato, bueno, el habeas data de la hegemonía cultural, por ejemplo, de las mujeres liberadas sexualmente sin formar familia, la mujer como sujeto revolucionario y sujeto sexual al servicio del proletario, eso ya se daba en la Unión Soviética, con doctrina, con libros que escribían las mujeres obreras sexuales para los proletarios, los heroicos proletarios del sistema proletario, ¿no? Inclusive con felatios debajo de las mesas de los grandes jerarcas de aquella KGB. Así que imagínate cómo viene la mano, ¿no? Es decir, un sistema que no te habla de familia, que la quiere sacar, que no te habla de propiedad privada, que la quiere sacar, bueno, va de la mano. Si vos sacás propiedad privada, sacás familia, de libertades no vas a hablar, de libertades individuales no vas a hablar, de un Estado de Derecho que cobija el libre emprendimiento no vas a hablar. Viste que todo se conjuga, a veces se dice, sí es cierto, el liberalismo es una gran doctrina filosófica que es mucho más amplia y es abarcativa de distintos aspectos, pero dentro de esa doctrina hay un organismo muy importante, podemos decirlo así, o un aspecto, una dimensión, que es la dimensión económica, el concepto, la concepción económica de cómo organizar una sociedad. Y el concepto económico del liberalismo es la sociedad de mercado, es la economía de mercado. Claro, Marx, ni lerdo ni perezoso para acuñar términos que son descalificadores y suenan a términos que te indican lo terrible, le puso capitalismo. ¿No? Capitalismo te suena feo, el capitalismo. Pero en verdad te está hablando del liberalismo de la economía de mercado, un mercado abierto, más o menos abierto, menos abierto, según distintos autores y distintas aplicaciones de la teoría económica, según la idiosincrasia de los países, dimensión del país, tradiciones culturales. Es un organismo vivo, ¿no? La economía, el pensamiento, la filosofía, obviamente. Pero siempre el mercado fuera de discusión. Ahora, dentro de la ideología marxista, socialista, no, el mercado lo discute, el mercado es enemigo del obrero emancipado. Entonces ya hablamos de otro mundo, es construir otro mundo. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, lo que nos dicen Agustín Laje y Nicolás Márquez. Hoy, dice Nicolás Márquez, y también Laje, y tantos otros, ¿no? El filósofo, el eminente filósofo español César Vidal, el eminente filósofo Antonio Escotado. Hoy ser un pensador liberal, ser un pensador republicano, liberal, hoy, culturalmente, es ser subversivo. Hoy sos un subversivo. A ese nivel llegamos. A ese nivel de éxito cultural llegó la hegemonía cultural neomarxista. Quédate ahí porque vamos a ver un poquito más, a ver en dónde estamos en este tema.
¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Acompañar a tus seres queridos.